iglesia perdurable. Vamos a tratar de continuar con esto para que no perdamos, pues, como dicen, el hilo. El primer mensaje que nuestro pastor nos dio acerca de la iglesia perdurable fue que la iglesia perdurable es aquella que mantiene la unidad al costo que sea. La segunda predicación fue que la iglesia perdurable es aquella iglesia que tiene una misión definida. La iglesia perdurable es aquella que tiene un liderazgo sólido. La iglesia perdurable es aquella que ha sido transformada por el poder de Dios. Y la iglesia perdurable es aquella que vive el amor. La que vive el amor. Ahora, mi hermano, yo quiero hablar acerca del A, B y C de la iglesia perdurable. El A, B y C de la iglesia perdurable. Gracias a Dios, entre los privilegios que Dios me ha podido tener, hermanos, ha sido el poder ser supervisor de iglesias a nivel centroamericano, a nivel internacional, o a nivel nacional, mejor dicho. Y hemos podido observar, hermanos, cómo iglesias que tienen muchos años terminaron cerrando, terminaron solo el pastor y su familia. Y hubo una serie, mejor dicho, de problemas que llegaron a la iglesia a que se terminara. ¿Es esa la voluntad de Dios? No es esa la voluntad de Dios. Algo de lo que tenemos que tener nosotros bien claro, iglesia, es que hemos sido llamados a dar frutos. A no solo ocupar un puesto en la iglesia, sino a dar frutos en las áreas que sea, en los ministerios que tenga la iglesia. ¿Para qué, pastor? Para que podamos ser una iglesia perdurable. Hermano, en la reunión que tuvimos de líderes, aquellos que estaban ahí no me van a dejar mentir, nuestro pastor nos dijo: hermanos, es fácil decir 30 años como iglesia, pero solo aquellos que están desde el comienzo, aquellos que han estado, las cosas que ha vivido nuestro pastor, saben que no ha sido fácil. ¿Cuántas iglesias comenzaron o estaban desde antes cuando Dios hizo el llamado de venirse a este país y ahora lamentablemente ya no existen? Entonces surge la pregunta: pastor, ¿y por qué esas iglesias ya no existen? Número uno, porque se descuidaron de todos los estudios que nuestro pastor ha estado tocando. No tuvieron una misión definida, no tuvieron un liderazgo sólido, no se dejaron transformar por el poder de Dios, no vivieron el amor de Dios con el prójimo. Y esta serie de cosas, más las que vamos a hablar ahora, que son 3 consejos prácticos también, hacen que una iglesia ya no salga para adelante. Yo no sé usted, pero yo como papá, yo sí quiero que esta iglesia, y como pastor también, que esta iglesia no solo pase de 30 años, sino que cuando lleguemos a la presencia del Señor y vayan llegando hermanos y vayan llegando miembros que se agregaron, digan que aquí pasaron 40, 50, 60, 100 años. Claro, si es que no ha venido nuestro Señor, ¿verdad? Yo no sé usted. Entre las cosas que podemos observar, hermanos, con otras iglesias, no voy a decir nombres de acá, pero usted va a saber de quiénes. No tienen visión. No tienen visión. Viven solo el momento, el día a día. Y nosotros como iglesia, una iglesia que tiene que tener la mente de Cristo, tenemos que pensar en el futuro, a dónde queremos llegar y las almas que queremos alcanzar. Por eso, mire lo que dice la palabra del Señor en Juan capítulo 15, versículo 16. Juan capítulo 15, versículo 16. Recuerde, el A, B y C de una iglesia perdurable. Dice la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto, ¿qué dice? Permanezca. Mire lo que dice la versión NBI. La versión NBI dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto
que perdure. Hermano, eso me compromete. En lo personal, a mí me compromete. Y una de mis intenciones en esta noche es que usted también, al ser parte de esta iglesia, salga comprometido. Que tenemos que ser una iglesia que lleve fruto, pero un fruto que perdure. Un fruto que lo podamos dejar nosotros de generación en generación. Que no solo se nos recuerde acá en Vancouver como la iglesia de la esquina, sino que recuerden que en el tabernáculo del Redentor sucedieron cosas maravillosas. Personas que sanaron, familias que se reconstruyó su hogar, hombres y mujeres que salieron del alcoholismo, hombres y mujeres que tuvieron una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en la iglesia, el Redentor. La carga no solo puede ser para nosotros como pastores, para finanzas que se ponen a sacar ideas para mejorar y qué vamos a hacer. Esto es para toda la iglesia, es para nosotros. Por eso, mi hermano, como primer consejo práctico para hacer una iglesia perdurable, y le voy a recalcar esto, mi hermano, porque el pastor en todos los estudios lo ha mencionado acerca de la iglesia perdurable, es: debemos acudir diariamente a la palabra del Señor. Se lo repito, debemos acudir diariamente a la palabra del Señor. Lo primero que deberíamos de hacer nosotros como cristianos, y abro comillas, lo primero que tendríamos que hacer al poner nuestros pies es caminar, darle gracias al Señor y agarrar la palabra y decir: Señor, hoy, ¿qué me vas a decir? Y agarrar su lectura, leer su proverbio y meditar en ella. Sabemos que como pastores una de nuestras funciones es dar consejería. Y lo hacemos con mucho gusto, lo hacemos con amor. Pero usted sabe, iglesia, que un cristiano que lee la palabra, que la medita, no necesita de consejerías. Un cristiano que se ha levantado creyendo quién es su Dios, que ha meditado en la palabra, sabe que si llega un problema, lo primero que tiene que hacer es buscar en la palabra del Señor. Buscar una respuesta en la palabra del Señor. Dígame, iglesia, ¿cómo vamos a llegar a ser una iglesia perdurable si nosotros dejamos de leer la palabra, meditarla en nuestro hogar? Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 dice la palabra del Señor: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. El versículo 7: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, número 1. Número 2, andando por el camino. Número 3, al acostarte. Y número 4, y cuando te levantes. Mire qué cristianos seríamos si hiciéramos estos 4 puntos. Cuando usted va en su carro y en lugar de ir platicando cosas, usted va hablando del Señor con sus hijos. Si cuando usted pues se lo lleva al parque y lo saca y usted le habla al Señor y le cuenta un milagro. Si antes de acostarse, en lugar de leer un libro secular, usted abra la Biblia. Si usted tiene niños chiquitos, usted abre la Biblia de niños. Si ya tiene jóvenes, pues usted ya saca una Biblia y comienza a hablarles a ellos antes de acostarse y cuando te levantes. Hay un gran problema que muchos padres creemos que el trabajo de enseñar la palabra de Dios es solo de escuela dominical o escuela bíblica. Es un gran problema. Porque esto sería como cuando uno tiene hijos estudiando y que le dice al maestro que el maestro es responsable de enseñarle todo a su hijo. Valores, respeto. Cuando usted sabe como papá que eso se lo tienen que inculcar a usted en su casa. A usted desde su casa le tienen que enseñar a decir buenos días. A usted en su casa le tienen que enseñar a dar las gracias por algo. A usted en su casa le tienen que enseñar el respeto ajeno. Lo mismo sucede con la palabra del Señor. ¿Cómo queremos nosotros ser una iglesia perdurable
si en la casa nosotros no abrimos la palabra del Señor? Ahora, lo importante, ¿sabe qué es lo bueno de todo esto? Que todavía estamos a tiempo. Que si no lo hacemos, pues podemos comenzarlo a hacer. ¿Por qué, pastor? Porque tenemos que marcar la diferencia en nuestra casa, para que de nuestra casa podamos marcar la diferencia en el colegio, para que del colegio podamos marcar la diferencia en el trabajo, para que cuando nuestros hijos lleguen a la universidad o sigan con sus estudios, puedan marcar la diferencia también. ¿Por qué? Porque la palabra no regresa vacía. Ojo, si queremos ser una iglesia perdurable, hermano. Pero si su mente es finita y usted dice, no, yo lo quiero estar en el Taber hasta que Dios me dé vida. Yo creo que aquí no hay cristianos así, hermano. Yo creo que todos estamos pensando en grande. Yo creo que todos tenemos sueños de poder ver una iglesia que pueda servirle al Señor siempre hasta que el Señor venga. Pero para eso tenemos que enseñar la palabra del Señor en nuestro hogar primeramente. Qué bueno si usted ya lo hace, lo felicito. Proverbios 22:6, ¿qué dice Proverbios 22:6? Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué pasa? No se apartará, hermano. ¿Cuántas veces yo se lo he dicho en este púlpito? Hermano, y el que se aparta, Dios lo trae de regreso, y aquí estoy yo, mire. Porque la semilla ahí queda, la palabra del Señor ahí queda. Y allá cuando uno ya le agarra la adolescencia y que quiere ir a probar aquí y que hay ciertas cosas que son más atractivas que la casa del Señor, pues déjenlo que se vaya, hermano. Más aquí con tanta ley que hay, usted ya me dio miedo aquí, tanta ley que hay. Por todo lo quieren demandar a uno. Hay que ya, hoy cuando camino para el suelo veo, bueno, vaya a ser que el pastor me vio mal. Hermanos, es responsabilidad de nosotros de poder ser una iglesia perdurable. Y para eso, toda nuestra fe, toda nuestra esperanza tiene que estar en la palabra del Señor, en Dios mismo. Si no, no vamos a salir adelante. ¿Cuántas iglesias se afanaron y hoy ya no existen? ¿Cuántas iglesias, hermano, le dieron prioridad al activismo? Comenzaron con actividades aquí, actividades allá, y dejaron lo más principal, que es la palabra del Señor. Lo dejaron a un lado. Hace poco recibí un correo de un hermano que nos sintoniza, una hermana, perdón, que nos sintoniza en las redes sociales, es de México. Yo lo comenté el día domingo, así rapidito. Que esta hermana nos decía: pastor, tengo años de estar siguiéndolos a ustedes en las redes sociales, a través del YouTube, a través del Facebook, todo, yo estoy pendiente de las prédicas, dice ella. Qué bueno, le digo yo, qué bueno. Y viera cómo he aprendido, me dijo, los estudios de nuestro pastor. Y la mujer muy contenta. Pero me dice ella, pero tengo algo, me dijo, que se lo quiero contar, me dijo. En la iglesia donde yo estoy yendo están pasando cosas que yo no veo que pasan en su iglesia, me dijo. ¿Y como qué? Le digo yo, ya queriendo yo indagar más, ¿va? ¿Cómo qué? Mire, me dice, lo primero, me dice, que comenzamos a ver de raro, me dijo, es que viera cuánto duran las alabanzas ahí usted. Cantan, me dijo, como 1 hora, me dijo. Y bonitas alabanzas, pastor. No, si la gloria es para Dios, me dijo, una buena administración y todo. Lo único, me dijo, que a la hora de la predicación solo van 15 minutos. Y cuando es largo son 20, me dijo. Entonces uno sale, mi hermano me dijo, uno sale bailando de todas las alabanzas, pero de la predicación no lleva nada, me dijo. Número 1. Después me dijo, comenzamos a ver, me dijo, que el pastor que dirige ahí, me dijo, comenzó a sacar demonios, me dijo. Casi todos los domingos había alguien endemoniado, me dijo. Todos los domingos tenía que pasar a alguien enfrente y sacarle los demonios, pastor. Bueno, no solo es eso, me dijo. Ahí también, me dijo, los días domingos termina el culto, me dijo, y comienza a ungir a todos con aceite, pastor, me dijo. Dígame, ¿qué hago? Hermanos, yo primero hasta le oré al Señor, le digo yo, Padre, ¿cómo le digo para que no vaya a sentir que va muy ofensivo esto? Le dije, hermana, le dije yo, busque una iglesia que se predique la sana doctrina. Y hay muchos pastores que han criticado cuando uno se expresa de esta manera, cuando uno dice que se predique la sana doctrina, porque dicen, es que la sana doctrina es la sana doctrina, es todo. Mentira,
Porque hay pastores que necesitan, o iglesias que necesitan agregar cosas al servicio, a la hora de la administración, a la hora de la predicación. Necesitan agregar cosas para que su culto, para que su iglesia sea una iglesia llamativa. Dios no necesita que uno ande trayendo, sacando, saltando, ponerse de cabeza para que la iglesia se llene o para que la iglesia crezca. Por eso la importancia de meditar en la palabra del Señor. Terminé diciéndole, hermana, le digo yo, usted necesita buscar una iglesia que se predique la palabra de Dios. Pídale al Señor que la lleve a una, órele, pero también busque. Porque en estos tiempos es fácil, hasta en eso hay que tener cuidado en lo que uno anda escuchando en los canales de YouTube. Ahí uno se puede meter a buscar las predicaciones de nuestra iglesia y qué bueno. Pero allá comienza alguien a buscar y que quiere escuchar un mensaje que vaya de acuerdo a su situación. Y le pone cómo salir de la depresión del amor, por ejemplo. Allá le sale usted como 20 predicaciones acerca de cómo salir de la depresión del amor. Y como pues ahí anda deprimido, ¿verdad? Y comienza a escuchar y usted no sabe qué denominación es la iglesia del predicador. Y comienza a hacer una mezcla de doctrinas y por eso la gente ya no es ni chicha ni limonada y termina yéndose de la iglesia. Y comienza a decir, pero es que aquí no se siente la presencia de Dios. Y una serie de cuestiones que se dan. ¿Por qué? Porque no le damos la importancia a la palabra de Dios. Para poder ser una iglesia perdurable, tenemos que también, mis hermanos, buscar a Dios en oración. Ya más tarde va a escuchar lo que le estaba diciendo en la hora de cuando iniciamos. Va a escuchar uno de los testimonios, uno de los muchos que ya pasaron en la semana. Yo no sé si usted ya Dios le respondió en esta semana, pero yo sé, hermano, que aquí pasó algo. Aquí pasó algo grande. Aquí, hermano, eso de que tuvimos una semana y que al final aguantamos hambre, hermano, yo no sé cómo mira usted las cosas. Todo está desde el punto de vista que usted lo mire. Pero yo sé que aquí pasó algo y muchos van a dar testimonio. Muchos. Pero para eso, para ser una iglesia que perdure, hermanos, tenemos que también ser basados en la oración. Mire lo que dice la palabra del Señor. Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. ¿Qué dice? Uno de los versículos más cortos, hermano Marcos. 5:17. Orad sin cesar. Yo no sé usted qué entiende por orar sin cesar, hermano. Si solo es orar cuando usted arranca su carro, si solo es orar sin cesar cuando usted se va a servir un plato de comida. No sé qué entiende. Pero orad sin cesar, como dice la Nueva Traducción Viviente. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente, siempre en Primera de Tesalonicenses 5:17. Dice, nunca dejen de orar. Se lo repito, nunca deje de orar. Si está en las buenas, no deje de orar porque está en las buenas. Si está en problemas, no deje de orar porque está en problemas. Si Dios no me respondió en esta semana que tuvimos de oración y poder, de clamor y poder, no deje de orar. Siga pidiéndole al Señor. Dios nos da la sugerencia, nos da un tips. Nunca dejen de orar. Iglesia, tenemos que tener oraciones preventivas y ya no lamentativas. Ya no podemos venir hasta que ya estamos metidos en el lodo, que lo tenemos hasta el cuello, venir y decirle, Señor, sácame de esta. Cuando podemos venir como iglesia y decirle, Señor, no permitas que caiga en el lodo. No permitas que mi familia vaya un día o el día de mañana a tener problemas de infidelidad, a tener problemas con mi pareja. Señor, te pido que mis hijos no vayan a caer en drogas o en malas amistades. Las oraciones preventivas para que no llegue a las lamentativas. Para que después no sea usted el que esté diciendo, pastor, fíjese que hoy no hemos ayunado en todo el año. Y qué bueno, por eso lo haríamos. Pero es diferente decir, pastor, como iglesia necesitamos tener otra semana de oración para pedir del Señor su misericordia. No esperar. ¿Sabe? Es triste ver iglesias que no oran, hermano. Es triste.
Cuando me tocaba andar visitando iglesias así en los diferentes departamentos de allá de El Salvador, llegar a lugares que al terminar de la predicación los pastores tienen la buena costumbre o el buen deseo de invitarlo a cenar a uno. Ahí las pupusitas, platanitos, comida rica, hermano. Y después que terminan, o sea, usted, pues recuerda que el obrero es digno de su salario. Entonces le dan a uno, hermano, que viera una de frijoladas que da. Pero es bien triste que a la hora, hermano, que hasta de orar, y está usted ahí con la familia pastoral, no quieren orar. Yo no entiendo. Ahora, hermano, que ya pasaron casi 10 años de que tuve ese privilegio de poder ser supervisor de iglesia, y cuando comienzo a preguntar hoy que he estado aquí, mira, y fulano, y la iglesia que tenía ya tan bonita la iglesia, 200 sentados, y mira, y el pastor allá, no, es que fíjate que comenzó con otras doctrinas, se fue más solo por la alabanza, ese fue un extremo, el otro no, el otro se fue solo por la unción, el otro porque brincaba más, y comenzaron a salirse. Cuando, hermanos, nosotros tenemos que, si queremos ser una iglesia perdurable, tenemos que ser basados también en la oración. Hermanos, voy a aprovechar que no está nuestro pastor. Mire, ojalá que no lo vaya a estar viendo en México, Barroyer. Hermanos, oren por nosotros, por favor. No espere que llegue, ya caiga, iba a decir, que llegue una enfermedad para que ustedes oren por sus pastores. Oren para que Dios les provea a las familias pastorales. Hermano, si el hombre ha estado 30 años con ustedes, yo no sé qué más podemos pedir. Aguantar 30 años. Y voy a dejar de echarle flores porque después van a decir que ya estaba yo por otro lado. Hermano, si ustedes no oran por sus pastores, ¿quién va a orar por nosotros? Si ustedes no piden a Dios que nos den salud, que nos guarde, ¿quién va a orar, hermano? Si parte de la labor para que tengamos una iglesia perdurable es orar por nuestros pastores día y noche, y eso basta para todos los que están allá en otro país, ore por su pastor también. Tanto caso, hermano, que me tocó de ir a ver de pastores en situaciones sentimentales, en situaciones de infidelidad, y ay sí, el pastor, gran pecador, échenlo de la iglesia. ¿Y cuándo? Y cuando se le pregunta a la directiva, ¿y cuántas veces orabas por tu pastor? ¿Y cuántas veces oraste para que no cayera? En lo que fuera, tal vez no algo sentimental, tal vez algo económico. El problema que haya sido, como iglesia tenemos que orar por nuestros pastores, orar por nuestros líderes. Orar por los líderes, hermano. Siempre lo he dicho y se los he dicho a cuantos líderes he podido reunirme con ellos. Yo sé que Dios lo ha puesto a usted como líder, le digo yo. Y si Dios lo ha puesto a usted como líder es porque usted tiene la capacidad. Siga adelante, le digo, a los que he tenido la oportunidad de decirse. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios, Él vio algo especial en X líder y Él lo puso. Y como trabajo como iglesia tenemos que orar por los líderes. ¿Por qué, pastor? Por los líderes. Porque son los que están al frente de los ministerios. Y los ministerios son la columna de la iglesia. Tenemos que orar, ser una iglesia que ore por ellos también. Orar por las familias de la iglesia. No podemos. Si vemos que una familia ya no apareció, hermano, y ya te diste cuenta, los fulanitos, fíjate que se fueron, ¿no? Pero no agarramos un teléfono para decirle, hermano, ya no te he visto en la iglesia. Hoy estábamos hablando con el hermano Juan Carlos hoy en la mañana y me dice, mire, fulano no está. Y comenzamos a llamar, a mandar mensajes y respondieron. Ya dicen que van a aparecer en estos días. Mi hermano, oremos porque nosotros no sabemos qué problemas están pasando en la casa. Aquí nos reímos, aquí no dormimos. Unos cuantos, ¿verdad? Esta es nuestra familia. Esta es la familia que Dios nos ha dado y si no oramos los unos por los otros, ¿quién va a orar por usted y por mí? Tenemos que orar que siempre estar en victoria, salir adelante si caemos en la prueba, si caemos en el desierto, pedirle a Dios por esas familias para que les dé fuerza y sabiduría de seguir adelante. Esas son
Esos son consejos prácticos para que una iglesia sea perdurable. Pero qué feo es, mire, yo sé que aquí pues no se da eso. Qué feo es cuando usted llega a iglesias, hermano, mire. Solo en San Salvador habían más de 200 iglesias que tenía que visitar, imagínense, en el año. Más de 200 iglesias. Después me pasan al área de la zona occidental, eran como 150. Y usted mira de todo, hermano, de todo. En las iglesias internacionales, las de Europa, pues tenían sus cosas también. Pero qué feo es cuando dejan la oración a un lado. Cuando el mismo Señor Jesucristo nos dio el ejemplo de la oración. Cuando nuestro mismo Señor nos dijo que teníamos que orar. Mi hermano, tenemos que orar por un lugar también para nosotros como iglesia. ¿Cuántos han estado orando porque Dios nos dé un templo? O si se va a votar que nos dé algo de acuerdo a nuestras necesidades. O usted solo entra, se siente y se va. Para que seamos una iglesia perdurable, hermano, como le dije, tenemos que pensar en grande. Y pensar cuántos salones necesitamos para escuela bíblica. Y soñar ya. Y me decía una hermana en la semana de oración: pastor, que no se le olvide orar por el templo. Pastor, hermanos, el domingo yo le digo al pastor que ya cuando me tocaba a mí llevar la meditación, yo ya sentía que me desmayaba, hermano. En serio, ese día sí yo no sé qué me pasó. Las piernitas ya me iban para abajo, hermano. Yo sí estaba deseando la sopa de pollo ese día, fíjese. Perdónenme, confieso, pecador. Y se me olvidó orar se me pasó. Hasta lo anoté. Pero como era tanta la debilidad, va queriendo dominar al viejo hombre, que ya ni alcancé a ver, hermano, que tenía que orar por el templo. ¿Cuántos oramos para que Dios nos bendiga, hermanos? Por un lugar. Si no queremos llenarnos la boca diciendo: oh, tenemos una iglesia mega construida y tenemos a 500 sentados. No, eso gloria a Dios si llega a pasar. Pero lo que queremos es que aquí se conviertan personas para Cristo. Que aquí encuentren un lugar donde puedan venir a dejar sus cargas. Que aquí encuentren un lugar donde Dios les habla. Que aquí puedan encontrar una familia que allá afuera no la hay. Tenemos que orar, hermanos. Hay una serie de oraciones. Mire, yo creo que la lista que nos dio el hermano Enrique, usted, al principio cuando me la dio me salieron 7, casi 8 páginas de tanta oración que había. Hay siempre una necesidad por la cual debemos de orar. Siempre. Colosenses capítulo 4 versículo 2 dice, Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Siempre tenemos que tener una oración. Siempre. Se levanta, se acuesta, lo que haga, hermano, dele gracias al Señor. Dígale al Señor: Señor, tú sabes qué cosas tengo necesidad. ¿Sabe lo que dice Dios habla hoy? La Biblia, Dios habla hoy en Colosenses 4:2. Mire lo que dice Colosenses 4:2. Manteneos constantes en la oración. Y mire lo que dice: siempre alerta. Esas son las oraciones preventivas. Siempre, Señor, no permitas que me vaya ni a derecha ni a izquierda. No permitas, Señor, que vaya a cometer un error y que después te vaya a fallar, Señor. Siempre. Mi hermano, para poder ser una iglesia perdurable, como consejo número 1, consejo práctico, debemos de acudir diariamente a la Biblia y debemos de orar. Y el siguiente punto, iglesia, para poder ser una iglesia perdurable, debemos de testificar y debemos obedecer a Dios. Debemos de testificar y debemos obedecer a Dios. Recuerdo que un día íbamos para la cárcel de Mariona. La cárcel sería la cárcel más conocida allá en El Salvador, en San Salvador. Una cárcel que alberga alrededor de 6,000 personas cuando está preparada para 2,000 personas. Póngase a pensar el hacinamiento que hay en esa iglesia. Perdón, si es iglesia, le cuento que hay un Tabra adentro.
Gracias a Dios pudimos dejar algo ahí. Hay un taber y hasta un colegio de teología pudimos dejar. Gracias a Dios. Lo que comenzó con que un hermano se acercó y dijo: pastor, mire, cuando fíjese que yo no entiendo esto, y comenzamos a explicarle unos versículos con otro pastor que estaba ahí. Y hermanos, eso fue hace como 10 años. Ahora hay un colegio de teología que el año pasado tuvieron su primera graduación, para honra y gloria de Dios. Y recuerdo que ese día íbamos a entrar como 3, que nos tocaba entrar a predicar. Y uno me llamó a mí, el pastor Junior. Yo recuerdo que me dijo: mira, necesito que te vayas a hacer otro mandado. Bueno, delegué, le dije a los que estaban, a los servidores: váyanse ustedes a la cárcel, prediquen. Y recuerdo que allá como a las 10 de la mañana ingresábamos a las 8 de la mañana. Allá como a las 10 me estaban llamando por teléfono. Y me dicen: pastor, me dijo, ayúdenos, me dice. Uy, y eso le digo. El hermano tal, me dice, lo acaban de agarrar detenido, me dijo. Y yo lo primero que pensé: ¿y este qué llevaba para adentro? Dije yo. Porque eso es lo que más se da. Que la gente trata de ingresar cosas que no se deben, cosas que están prohibidas bajo la ley. Y yo no, pero después dije: no puede ser, si este es el que más gana almas, si este es el que siempre está. ¿Y qué pasó? Llamo a la dirección del centro penal de ahí, y el director me dice de que no hay ni qué decirle, hermano, porque el pobre andaba unos pantalones de esos comandos. Ya sabe usted cuáles son los pantalones comando, ¿verdad? Aquellos que tienen bolsas aquí a los lados, y él iba con un pantalón de esos, porque estábamos hasta uniformados para entrar a cárcel, y a él se le había olvidado sacar un cargador de teléfono. Y eso es de lo más penado que usted va a entrar. Si no es de 6 a 10 años de cárcel. Y pasaron, dice él, que pasaron el primer registro, porque son 3 registros lo que hay en la cárcel. Pasó el primer registro y dice que no lo encontraron. Cuando iban allá por el segundo, dice que él se acordó. Yo digo que Dios le trajo a memoria: allá anda el cargador. Y dice que cuando él hizo así, el cargador, y estaba ya adentro del penal, hermano, de la cárcel. Y le dice al otro: teneme la Biblia, le dice, y sale corriendo para el primer control a decirle de buena fe: mira, aquí está el cargador, fíjate que ya me lo llevaba sin querer queriendo. Y como le dijo el seguridad que estaba ahí: ajá, ¿cómo no? Le dijo. Lo agarró, lo puso contra la pared, le puso las esposas, mientras llegaba la policía a llevárselo a una Bartolina, a una delegación. Pero ahí no acaba la historia. ¿Y por qué le cuento esto? Porque este señor hasta el día de ahora, hermano, no desaprovecha una para testificar del nombre de Dios. Se lo llevaron detenido, hermano. Estuvo lo que se iba a hacer 3 días, 72 horas, mientras investigaban si lo había hecho realmente con una decisión de irlo a vender o algo. Hermano, lo tuvieron en una Bartolina donde habían solo pandilleros, hermano. Dice que él no sabe por qué lo fueron a meter con pandilleros. Si usted de X pandilla, de la pandilla 18, a usted lo meten en una celda solo donde hay pandilleros 18. Si usted de la MS, lo meten solo con los de la MS, porque se imagina que si meten a uno con el otro, se matan, hermano. Entonces lo separan. Y está la otra Bartolina, la otra celda, que es de reos comunes. Que ahí es donde meten a aquellos que dicen que no son de ninguna pandilla. Ahí tenían que haber metido al hermano. Pero llegan y lo meten con los pandilleros usted. Y dice que el padre, dijo, se puso a cuentas con el Señor. Le pidió perdón del dulce que le robó a la señora cuando tenía 5 años en la tienda. Se puso a cuentas. Pero se acordó de algo. Se acordó que cuando estaba detenido Pedro en la cárcel, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la iglesia en primer lugar? Orar. Y se acordó y dijo él: es que yo sé que los hermanos están orando por mí. Y así era. El ministerio orando por él para que lo sacaran, porque no había sido más que por descuido que estaba así. Pero dice que cuando estuvo ahí comenzó a orar. Dice que comenzó a orar por los alimentos, hermano, porque le llevaron el rancho, le llaman allá, que es la comida que le dan a la celda, el rancho. Y dice que cuando le pusieron su comida ahí en un plato, que le tocó en el suelo a la par de los orines, dice que él oró: Señor, gracias por los alimentos, Señor, gracias, bendícelo. Y dice que los pandilleros se le quedaron viendo. ¿Y que sos cristiano vos? Sí. ¿Y por qué estás aquí? Pues le dijo.
Si fueras cristiano, ¿no estarías aquí? La pregunta es lógica. Y él le dijo, no, ya les contó que por esto y lo otro. Mira, ¿y por qué no nos explicas la Biblia? Y comenzó usted. Y después comenzó a predicar. Y de ahí dice que predicaba en la mañana y predicaba en la tarde. Y como fueron como 5 días, dice que ganó como a 100 pandilleros para el Señor. Porque se puso a testificar del Señor. Si nosotros queremos ser una iglesia perdurable, tenemos que testificar de Dios donde estemos. Si ese día nos tocó ir al hospital, hermano, y usted ve que hay alguien ahí que está dolido, que está sufriendo, hermano, como sea prudente, pídale a Dios sabiduría, acérquesele y hable de Cristo. Dígale que hay una medicina que es más fuerte que la que los médicos le pueden dar, que es la sangre de Cristo. Háblele, testifique del Señor. Mateo capítulo 10, Mateo 10:32. Mire lo que dice. Dice la palabra en Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hechos 10:42. Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es, ¿quién? Que Él es Dios, que ha puesto por juez de vivos y de muertos. Mi hermano, le voy a decir algo que se maneja en el término eclesiástico, a nivel de pastores. Iglesia que no testifica, iglesia que no gana almas, es un club social. Iglesia que no tiene ministerios de ayuda, es un club social. Llegan solo a ocupar un lugar, no se meten con nadie, así como llegaron, así se van. Nuestro trabajo para poder ser una iglesia perdurable es que tenemos que testificar de la palabra del Señor. Hay un hermano que mire, desde que me dio esa sugerencia, lo he comenzado a poner en práctica. Ahí andaba la hermana, mire, regáleme tratados. Y yo, este hermano, ¿y para qué tantos? Decía yo. Y siempre me pedía tratados. Pero me dijo que donde ella va, si está con alguien y está cerca de la parada del autobús, así dobladito, dice que se lo da y le dice, que Dios me lo bendiga o tenga buen día, dice. Cualquiera de las dos frases. Y le da el tratado. Y yo dije, bueno, mire, ahí trato de andar en mi pantalón siempre tratado o en la cartera. Porque en todo lugar usted va a encontrar un hispano. Y claro, pues yo no me voy a poner a hablarle a alguien en inglés. Imagine, lo voy a mandar para el infierno y le pongo a hablar. No me va a entender por decirle, el Señor te quiere en los cielos, le voy a decir, el Señor te quiere de abajo. Estamos en eso, hermano. Pero ¿me entiende a lo que quiero llegar? Tenemos que testificar donde usted está. ¿A cuántos en su trabajo usted les ha dicho que Dios le ama? ¿A cuántos en su trabajo usted les ha dado un buen testimonio de que Cristo está en usted? ¿Cuántos en su trabajo saben que usted es una persona obediente al Señor? Porque dice la palabra del Señor en primer libro de Samuel 15:22. Y usted mire lo que dice Samuel 15:22, primera de Samuel. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Dice la palabra, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros o la grasa de los carneros. Hermanos, para ir terminando así rápidamente, si realmente queremos ser una iglesia perdurable, hermanos, que podamos dejar, que podamos seguir dejando más legado acá, que podamos dejar siempre esa bendición que nosotros encontramos en este lugar, iglesia, que nuestros hijos, que los demás hispanos que vienen, mire, tenemos que pensar en toda esta gente que va a venir ahora con todo esto de las leyes en Estados Unidos. Para acá dicen que van a agarrar. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia?
¿Los vamos a ignorar o les vamos a hablar del Rey de Reyes, de aquel que pagó el precio en la cruz del Calvario? Para poder ser una iglesia perdurable, hermanos, tenemos que dejar un legado a nuestros hijos, y el primero es la palabra del Señor, la oración, y debemos de testificar y obedecer a Dios. Yo creo que ningún pastor piensa en que su iglesia se va a cerrar a un determinado tiempo. No se piensa eso, pero lastimosamente sucede. Sucede porque se deja todo lo que hemos visto en la noche y todo lo que nuestro pastor ha estado estudiando. Se deja a un lado. Si realmente nosotros queremos dejar un legado, tenemos que poner en práctica lo que dice la palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, oh Dios, por permitirnos a nosotros marcar la diferencia en este lugar. Tu único deseo, Señor, es que podamos ser diferentes, que amemos al prójimo como a nosotros mismos, que seamos hacedores de la palabra y no solo oidores, que seamos cristianos de oración, pero de una oración constante, de una oración sin cesar. Ser cristianos de oraciones preventivas y no lamentativas. Señor, danos la sabiduría a todos los que estamos aquí de poder llevar esto. Sabemos, Señor, que tú quieres lo mejor para nosotros. Sabemos que tú tienes planes perfectos para nuestra vida. Y que si el día malo llegare, tenemos a un Dios poderoso que nos brinda de su mano para salir adelante. Gracias, Señor, por esta semana de oración y clamor, por esta semana de poder donde muchos milagros, Señor, se ven. Por eso, Señor, te damos gracias. Mis hermanos, quiero tomar 2 minutos de su valioso tiempo y quiero que usted preste atención a uno de los milagros que sucedieron en esta semana. Mi hermano Carlos. En palabras cortas, lo que usted ya me comentó a mí, ¿qué es lo que Dios, cuál era una de sus peticiones? Yo sé que traía muchas, pero ¿cuál era una de las peticiones que usted traía en esta semana? Para que los hermanos puedan darse cuenta y los que están a través de las redes sociales de lo que Dios hizo en esta semana. Sí, una de mis peticiones, hermano, para esta semana de oración es la sanidad de un tío por parte de mi padre que estaba sufriendo de leucemia nasal. Es un cáncer en esta parte de la nariz. ¿Ya el tipo de cáncer que él tenía es un cáncer terminal, un cáncer avanzado o iba comenzando el cáncer? El cáncer se desarrolló y él se dio cuenta a tiempo en el mes de mayo del año pasado. Pero me comentó usted que era un problema que la familia ya no quería estar cerca por lo mismo que estaba descomponiéndose. Sería esa palabra, hermana Telma, sí, ¿verdad? Que se va ya en su nariz. Después del tratamiento de quimioterapia, él se vio muy afectado y tuvo que recurrir a radiaciones. A ese punto, él estaba muy mal. Okay. Ahí es donde ya comienza la familia a pedir un milagro. Así es. Y esta semana, hermanos, clamando toda la semana para que Dios diera esa respuesta. ¿Y cuál fue la noticia por la cual usted me llamó? ¿Qué es lo que le dijeron allá? El día jueves de esta misma semana que estuvimos en oración, mi tío me llamó para decirme de que había recibido sus resultados por parte de su médico y me dijo de que había sido determinado que estaba libre de cáncer. Gracias, hermano Carlos. Gracias. Ahora usted entiende la importancia de la oración. ¿Queremos ser una iglesia perdurable, hermano? O que sigamos avanzando por el tiempo. Recuerde, buscar a Dios en la palabra, buscar a Dios en la oración, obedecer y testificar. Sigamos orando. Padre, te damos gracias, oh Dios. Gracias porque así, Señor, yo sé que en esta semana
pasó algo aquí, Señor. Sabemos, Señor, que tú respondiste a muchos. A otros todavía estamos esperando, Señor. Ahí estamos esperando y no vamos a dejar de clamarte, Señor, hasta ver una respuesta de parte tuya. Gracias, Señor, por la sanidad del tío de nuestro hermano Carlos. Un cáncer nasal. Así, Señor, te pedimos por las peticiones de nuestra iglesia, por cada familia. Oramos, Señor, por todo, te lo ponemos a tus pies. Porque sabemos, Señor, que no hay lugar más alto que estar a tus pies, Padre. Gracias, papito lindo, porque nos estás haciendo que seamos parte de esta gran historia acá en Vancouver. Ayúdanos a hacer una iglesia perdurable, Señor. Ayúdanos, Señor, a salir adelante. Ahora, Señor, oramos por aquellos que no te conocen, Señor. Por el milagro más grande de todos, tenerte a ti como Señor y Salvador de sus vidas. Amigo, usted que está acá por primera vez, este llamado es para usted. Ya se dio cuenta que acá buscamos del Señor. Ya se dio cuenta que acá escudriñamos la palabra del Señor. Pero sobre todo, vivimos agradecidos porque el Señor ya nos perdonó. Y queremos que usted, amigo que nos visita, sea parte de esa bendición de tener a Cristo en su corazón. Si usted no le ha recibido al Señor, póngase de pie. Permita que el Señor gobierne su vida. Permita que el Señor le ayude a salir adelante. Él es el único. Él es la verdad y la vida. Él es el único camino al Padre. Reciba al Señor. No se vaya igual que como vino, cargado, con ese desánimo. Póngase de pie y reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Sea parte de la familia. Dice la palabra del Señor que aquellos que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Póngase de pie. Reciba al Señor. Dese una oportunidad usted. El llamado es para usted. El llamado es para usted. Dios quiere marcar la diferencia en su vida. Hermano, no se equivoque. Jesús no es religión. Jesús es comunión. Él quiere llenar ese vacío que usted tiene en su corazón. Y por eso estudiamos la palabra, para conocerle a Él. Y por eso meditamos en la palabra, para conocerle a Él. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque todo sucede por un propósito. Sabemos, Señor, que todas las cosas nos ayudan a bien. Oro, Señor, para que nos guardes, para que lo que hemos estudiado en esta noche, Señor, quede guardado en nuestra mente, en nuestro corazón, y lo podamos poner en práctica. Ayúdanos, Señor, a acudir diariamente a tu palabra, a acudir diariamente a la oración, a testificar y a obedecer de ti, Señor. Gracias, Señor. Bendice a nuestro pastor, tráelo con bien. Llévanos con bien hasta nuestros hogares, Señor. Guárdanos. Gracias, papito lindo. Gracias por tu misericordia. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, querida iglesia. Recuerde que el día domingo tenemos una cita. Bueno, 2 citas el día domingo. Una a la 1:30 y la otra a las 6 de la tarde. Traiga un invitado, traiga un amigo. Que Dios me los bendiga. Bendiciones.